Hola, buenos días. Después de ver los resúmenes de lo que fue el debate de ayer en el Congreso, quiero empezar con dos palabras. Tono duro. Es lo que se lee en los papeles que tiene Feijóo mientras lee las consignas que le escriben, porque el hombre ideas tiene pocas. Para empezar, en letras mayúsculas se lee tono duro, para que sepa que tiene que usar un tono duro en cuanto le den la palabra en contra del presidente del gobierno. Y al fotógrafo que ha hecho la foto y que la colgó en X, en Twitter, le han hecho quitar el tuit como amenazas, como acostumbra el Cogorzas. Pero claro, ha sido tarde. Todo el mundo hemos visto cómo Feijóo tenía abierto el papelito y donde ponía tono duro, letras gordas, y luego tenía unas anotaciones de qué era lo que tenía que decir en tono duro. Ya nos hemos enterado todos de lo que sospechábamos. A Feijóo le tienen que decir hasta cómo se tiene que limpiar el ojete. Eso sí, de narcotraficantes, periodistas vendidos y jueces mafiosos lo sabe todo. Y sobre todo de cómo tiene que ocultar su patrimonio y cómo ampliarlo para él, su familia y su señora, sin contar a su hermana, su prima, su cuñado y a cualquiera que esté cerca del PP como Tellado, Omar Sánchez Sierra, entre otros. Sus fieles mosqueteros de meter la mano donde no deben. Y por supuesto, de majar a denuncias a periodistas que denuncian sus robos. Empleemos un tono duro para hablar con el Dioni y se podría empezar así. ¿No tiene usted vergüenza de que todo el mundo sepa que durante 13 años ha sido colaborador y encubridor del narcotráfico en Galicia? Que usted intentó por todos los medios que se secuestrara un libro, Fariña, donde sale su nombre y apellidos como colaborador de narcotraficantes y ahora podemos ver la serie completa de Fariña en la tele. Que se ha publicado como usted y M. Rajoy eran los que mandaba el PP a las reuniones de los narcotraficantes para recoger las donaciones o mordidas o cobros en diferido por hacer la vista gorda con los narcotraficantes mientras morían a cientos los jóvenes gallegos por culpa de la droga. ¿Qué hace usted aquí que no es presidente porque no quiere, cuando debería entregarse en la primera comisaría para que lo juzguen y condenen a prisión y por colaborador necesario y encubridor de delincuentes? Tiene que apoyarse en una prensa que es una pocilga de delincuentes y unos jueces delincuentes para intentar echar del gobierno al adversario político porque por usted mismo es incapaz de hacerlo. ¿Ha de valerse de acusaciones por delitos inexistentes contra la esposa del presidente del gobierno siguiendo las instrucciones del carnicero de las Azores? Pida perdón por el uso de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para espiar a los adversarios políticos. Pida perdón por la Gürtel y los cientos de casos de corrupción de su banda y de los delitos que usted ha cometido y sigue cometiendo al no declarar ante la justicia sus tratos con los narcotraficantes. Pida perdón por ser el líder del único partido español condenado 3 veces por corrupción. Usted sabe que es un encubridor de delincuentes y está encubriendo a muchos de su banda mafiosa. Durante años ha tenido maniatada a la prensa de Galicia con amenazas y los medios de la comunidad en huelga por su intervención y manipulación en todos ellos. Esto podría ser un tono medianamente duro. No obstante, se pueden añadir más cosas que Dione Feijóo intenta ocultar y su pocilga de jueces y periodistas olvidan y no condenan nunca. Hay que repetir y señalar que se apoya en un juez prevaricador que admite una denuncia de una asociación ultraderechista que a su vez admite que esos recortes de periódicos que junta a la denuncia puede que lleven noticias falsas. Desoye los informes de la Fiscalía y de la Guardia Civil y sigue por mandato de no se sabe bien quién, con un procedimiento que no va a llegar a ninguna parte. Y si llega es muy posible que el mismo peinado sea quien más tarde o más temprano acabe en la cárcel. Y el Dione Feijóo lo único que tiene
Es esa mentira monstruosa que le define como lo que es. Un delincuente al que no debería votar nadie para que se fuera de la política de una vez por todas. En Galicia, los partidos democráticos lo conocen bien, porque cuando llegó Feijóo, llegó de la misma manera, mintiendo y acusando a sus rivales políticos de lo que no habían hecho. Desde el día que salió con una manguerita haciendo como que apagaba un fuego inmenso, una manguerita de jardín, a meterse con la cantidad de coches oficiales que había en la Junta, cuando había dos y uno normalmente estaba siempre estropeado. Y cuando llegó, amplió los coches todo lo que le dio la gana y empezar a ver choferes por todos lados, cuando solo se necesitaban uno o dos. Y empezaron los enchufes y empezó el nepotismo con su familia. Y empezó a acusar a periodistas, empezó a majarlos a denuncias y evidentemente a perder esos juicios. Empezó a maniatar a la radio y la televisión gallega. Empezaron las huelgas de los periodistas. En fin, el Dione Feijóo no es lo que podríamos llamar el más indicado para hablar de libertad de expresión y libertad de prensa. Es más, yo creo que de lo único que puede hablar es de delincuencia, del narcotráfico. Lo conoce muy bien. Y es incapaz y tan cobarde de no admitirlo, cuando todo el mundo lo sabe. En fin, tono duro. Diony, chicas, chicos, hasta luego.